Buenos días, vamos a dar inicio al tercer teórico, donde vamos a completar el tema respuesta a la selección, incluyendo la variable intervalo generacional. Vamos a definir lo que es progreso óptimo y vamos a abordar el tema límite de la selección. Como ustedes recordarán, en el teórico anterior habíamos dicho y habíamos terminado diciendo que el cambio genético o respuesta a la selección estaba dado por la heredabilidad de carácter, la intensidad de selección que nosotros podíamos establecer o aplicar en un sistema productivo y la variación o el desvío fenotípico del carácter que estamos seleccionando. Y también dijimos que este progreso respuesta a la selección debíamos definirlo en qué periodo de tiempo se produce, dado que nuestro interés es obtener una respuesta anual para poder darle rentabilidad y amortizar a los sistemas productivos cuando invertimos en genética. Esa variable que interviene ahora y que vamos a definir se conocen con el término intervalo generacional. Si a la fórmula anterior, intensidad, heredabilidad, desvío fenotípico, le incorporamos el término en el denominador intervalo generacional, estamos definiendo lo que conocemos como respuesta a la selección anual, que es la que nos interesa. Entonces, para ver cómo manejamos toda esta variable, debemos definir el concepto de intervalo generacional. Según la bibliografía, el concepto queda definido simplemente como la edad de los padres cuando nacen los hijos. Sin embargo, esta definición sesga el tiempo en la cual puede transcurrir desde que uno selecciona un individuo hasta que su progenie, que es quien va a modificar la media de producción, llega a modificar ese nivel productivo. Por lo tanto, el mejoramiento vamos a definirlo como, para abarcar un concepto mayor, como la edad de los progenitores cuando su descendencia expresa fenotípicamente el carácter seleccionado. Esto no es lo mismo que esta definición, porque en todo caso esto será el tiempo o la edad de los progenitores cuando sus hijos nacen, por ejemplo, para el carácter peso al nacimiento. Ahí quedaría ajustada esta definición al carácter peso al nacimiento. Pero si nosotros analizamos el carácter, por ejemplo, peso a los 18 meses, indudablemente no podemos definir el intervalo generacional como la respuesta que vamos a obtener definiéndolo a través de la edad de los padres cuando sus hijos nacen, porque el hecho que nazcan no quiere decir que exprese el carácter, salvo en peso de nacimiento, necesitamos definirlo a través del tiempo que ha transcurrido hasta que fenotípicamente exprese el carácter, es decir, alrededor de los 18 meses más. Indudablemente, el ritmo de la respuesta anual a la selección dependerá de la edad de los padres al momento que a su descendencia exprese el carácter, como venimos diciendo, y la reducción del intervalo generacional es una manera eficiente de aumentar el progreso genético para obtener altas respuestas anuales a la selección. Bueno, siguiendo con el concepto de intervalo generacional, la forma de determinarlo es a través de dos vías. O a través de la vía ponderada, donde nosotros necesitamos registro de datos de la edad de los padres, tanto de las madres como del padre, y el número de hijos que cada reproductor ha tenido, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Y el cronológico es cuando nosotros carecemos de registro de esos datos que muchas veces se producen en los establecimientos, que si bien están identificados los animales, pero no se lleva claramente un registro de datos de cada uno de los individuos, se hace a través de el tiempo fisiológico que transcurre de la edad de los progenitores hasta que sus hijos expresen el carácter, que también lo vamos a definir en la siguiente diapositiva. Para empezar a ver entonces el ponderado, nos vamos a valer de la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hemos puesto dos ejemplos, dos majadas, una edad de las ovejas para una población A y una población B, donde están en la primera columna
la edad de las ovejas, como dijimos, y en el cuerpo de la columna están el número de hijos, con un total de hijos de 100 cada población, y en la segunda parte de la diapositiva está la edad de los carneros en ambas poblaciones con el número de hijos que ha tenido cada carnero y el total de hijos que nosotros tenemos. Simplemente he tratado de resaltar esta segunda población al efecto de que ustedes vean que la población B, las ovejas, se están reproduciendo a edades más tardías, puede llegar a ser por la raza que se esté utilizando o por condiciones ambientales, pero también vemos que se mantienen con una mayor vida útil productiva en el establecimiento, es decir, que nosotros podemos esperar que este intervalo generacional, la edad de los padres cuando sus hijos expresan el carácter, va a ser mayor que la población A. En consecuencia, el manejo que se realiza con los carneros en la población B es similar al planteo que se ha realizado. Pero bueno, vamos a detallarlo un poquito más en la próxima diapositiva. Bueno, en esta diapositiva estamos poniendo el cuadro anterior y vamos a explicar cómo se calcula el intervalo generacional en forma cronológica cuando tenemos la edad de las hembras, el número de cría y la edad de los machos. En este caso, el intervalo generacional para las hembras, y lo vamos a calcular para población A, lo mismo será, en la misma forma se quedará para población B. El intervalo generacional, reitero, para las hembras de la población A va a ser el producto de multiplicar la edad de cada una de las ovejas, en este caso 2 por número de crías, 15, más se van sumando los términos que hacen al producto de la edad de cada hembra por el número de hijos que va teniendo, y esto se hace la sumatoria y se lo divide por el número total de hijos. Acá hemos aclarado y está en rojo porque en el ejemplo hemos hecho coincidir, por una casualidad nada más, el número 100 y que no cometan el error de dividir siempre esta sumatoria de términos por el número 100, sino debe ser por el número de corderos nacidos. La sumatoria dividido 100, en este caso, nos da que el intervalo generacional para las hembras, para la población A, va a ser de 3,65 años. Aplicando la misma metodología para determinar el intervalo generacional para macho en la población A, lo mismo metodología que usamos anteriormente, va a ser igual a 2 por 50 más 3 por 50 dividido el número total de hijos, 2,5 años. Siempre el intervalo generacional que vamos nosotros a determinar, a utilizar para determinar el progreso anual o el cambio genético anual a la selección es el promedio de la sumatoria de las hembras de los machos dividido por 2, es decir, el promedio de los intervalos generacionales de macho y hembra. Aquí simplemente hemos enunciado, para que ustedes lo puedan calcular, cuál sería el intervalo generacional promedio para la majada población B. Bueno, siguiendo con el análisis de intervalo generacional, nosotros habíamos dicho y ya lo definimos cómo determinamos el intervalo generacional cuando hay registro de datos. Lo que vamos a abordar ahora es cuando llegamos a un establecimiento donde no tenemos la edad de los vientres o la edad de los individuos, como para determinar en qué tiempo el progreso que vamos a estar trabajando en función del carácter que estemos seleccionando se va a concretar para poder calcular el progreso genético anual a la selección. A tal efecto, he puesto de ejemplo un carácter, como puede ser el peso de destete, para que podamos analizar cómo lo determinamos a la metodología cronológica, que básicamente se relaciona entre la definición de intervalo generacional y el ciclo biológico para el carácter que estemos analizando. En este caso, el peso de destete, y recordando la definición, nos dice que es la edad de los progenitores cuando sus hijos expresan el carácter. Por lo tanto, necesitamos 18 meses para que los padres o la madre, en este caso vamos a analizar el padre para continuar el análisis, está en condiciones de entrar al servicio. A los 18 meses puede preñar un vientre, lo cual necesitamos 9 meses de gestación. A los 27 meses nacería el hijo o progenie,
Y si analizamos el concepto de primera definición, por esto aquí es importante que recordemos esa primera definición que decía intervalo generacional es la edad de los padres cuando sus hijos nacen, deberíamos tomar 27 meses como el intervalo generacional para el peso destete. Sin embargo, eso no es concreto, no es cierto, y nos estaría no considerando los meses que falta para destetar el ternero, que serían aproximadamente 6-7 meses, para llegar entonces a los 34 meses, que es cuando nosotros tenemos la segunda definición, que es la edad de los progenitores cuando sus hijos expresan el carácter que habíamos definido. Estos 34 meses divididos los 12, que para transformarlo en años, nos dice que el intervalo generacional para el carácter peso destete debemos considerarlo en 2,84 años para calcular nuestro progreso de respuesta anual a la selección. Si ponemos otro ejemplo de otro carácter, esto se pueden poner todos los caracteres que ustedes consideren y lo podemos analizar, en todo caso en horario de consulta. Hemos puesto de ejemplo el carácter de producción de leche donde el intervalo generacional va a ser mayor. Volviendo a la definición, y siempre no hay que perderse para poder hacer esta forma de metodología de cálculo a través de los ciclos biológicos de cada carácter, que el intervalo generacional nos dice que debemos esperar que el individuo exprese el carácter para considerar los meses y para determinar el intervalo generacional. Entonces, necesitamos, como en el análisis anterior, 18 meses para que el padre empiece esté en condiciones de dar servicio, 9 meses de gestación, aquí nace la hija, que es quien es la responsable de expresar el carácter en su lactancia. Esa hija necesita entre 18 y 24 meses para quedar preñada, para entrar al servicio, para alcanzar la madurez fisiológica y quedar preñada. Una vez que queda preñada, necesitamos 9 meses de gestación y recién a los 54 meses tenemos el comienzo de la lactancia, pero que empiece la lactancia no modifica la medida de producción, por lo tanto, y para el carácter peso al destete, así como en producción de cría buscamos un ternero por camada por año, el objetivo en producción de leche es una lactancia por vaca por año, y para que eso se pueda lograr necesitamos que la duración de una lactancia sea de 10 meses, que es el periodo fisiológico ideal, para que exprese su producción y luego entrará en un nuevo ciclo. Por lo tanto, como hemos dicho, a los 64 meses va a ser la edad de los progenitores cuando la hija o la progenie expresó el carácter. Si lo dividimos por 12, nos dice que el intervalo generacional va a ser de 5,33 años para ese carácter que estamos determinando. En esta diapositiva simplemente hemos puesto de ejemplo los intervalos generacionales para distintas especies y distintos sistemas de producción, carne y leche en bovinos, para cerdos, aves y para equinos. Ustedes tienen una guía donde están los caracteres y tienen en la cátedra material en el aula, tienen material para consulta de los caracteres de importancia económica y esto también se presenta, pero en términos generales simplemente alguna apreciación. En la medida de que las especies como cerdo y ave presenten menores ciclos biológicos, sus intervalos generacional van a ser bastante menores que si lo comparamos con los bovinos, y en este caso entenderán que la respuesta a la selección cuando nosotros estamos trabajando con especies de ciclos intervalos generacionales cortos, indudablemente van a ser mayores que si la comparamos, por ejemplo, con los equinos, donde tenemos que los intervalos generacionales son sumamente altos y llevan muchos años para obtener un intervalo generacional, de ahí que podemos analizar que la genética invertida en equinos se transforme en un costo en los reproductores mucho mayor porque se ha invertido mucha genética, se ha invertido mucho tiempo para lograr obtener un progreso en función de que dichos intervalos generacionales son mayores. Pero esto es simplemente como para que ustedes tengan una idea de los intervalos generacionales que nosotros tenemos en las distintas especies, algunas especies.
Bueno, siguiendo con el análisis, y donde vemos que hemos completado, como dijimos, la fórmula de la respuesta anual o cambio genético de la selección, producto de la habilidad por la intensidad del biofenotípico dividido el intervalo generacional para llegar a la respuesta anual. Debemos hacer algunas consideraciones en relación a estas dos variables, intensidad e intervalo generacional, que hemos remarcado en este cuadro rojo. Aquí podemos decir que nosotros habíamos dicho en función de las tablas cuando vimos progreso que una forma para obtener una mayor intensidad de selección era seleccionando menos individuos, es decir, cuando disminuimos la proporción de animales seleccionamos, aumentamos los valores de intensidad de selección. Sin embargo, vamos a ver en la próxima diapositiva que eso conlleva a aumentar el intervalo generacional. Por lo tanto, lo que podemos decir, y vamos a considerar en este momento, que entre la intensidad e intervalo generacional existe un antagonismo entre ellos, y voy a tratar de explicar qué es ese antagonismo porque a veces no se lo entiende. Concretamente, todo lo que hagamos por aumentar intensidad nos va a llevar a aumentar el intervalo generacional y en definitiva no es lo que nosotros buscamos. Lo ideal sería poder lograr en esta ecuación aumentar intensidad que está en el numerador y bajar el intervalo generacional que está en el denominador, pero no siempre lo logramos. Este antagonismo lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Si nosotros relacionamos o vemos la relación entre intensidad e intervalo generacional en función de la vida de útil, debemos preguntarnos si la vida de útil afecta o no al intervalo generacional. Y la respuesta sería obviamente que sí, la vida útil de los reproductores en el establecimiento, a eso me refiero. Ya que hemos puesto un simple ejemplo con flechas, tratamos de ser lo más didáctico posible para poder explicar la relación. Si yo mantengo mayor vida útil de mis animales en el campo, es decir, mayor tiempo de permanencia de mis animales en el campo y manteniendo el rodeo en el mismo número de animales en la población, obviamente esto me dice que a mayor vida útil, menor porcentaje de reposición. Al tener menor porcentaje de reposición, vamos a tener menor proporción de animales seleccionados en función de los disponibles y vamos a lograr mayores valores de intensidad de selección, cuya unidad es el desvío, para, en definitiva, obtener mayores progresos genéticos. Hasta acá, esto sería lo que nosotros buscaríamos. Sin embargo, al tener mayor vida útil, y es un poco lo que pusimos acá, indudablemente afecta el intervalo generacional y aumenta el mismo, disminuyendo el progreso. Entonces, ese antagonismo que existe entre ambas variables, intensidad e intervalo generacional, se resuelve definiendo lo que es el progreso óptimo, que no es el mayor progreso, sino el mejor en función del tiempo que el mismo se va a lograr en el establecimiento. ¿Y dónde está situado ese progreso óptimo? Donde la relación, el cociente entre intensidad e intervalo generacional sea máxima. En ese lugar estamos situados en el progreso óptimo.